Terremoto en Filipinas deja al menos 14 fallecidos, 7 desaparecidos y más de 100 heridos. Un sismo de magnitud 7,8 ha sacudido este lunes el país asiático, dejando por el momento 14 muertos, 131 heridos de variada consideración y 7 personas desaparecidas. De acuerdo con el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo de Filipinas, las autoridades ya han desplegado un equipo de respuesta rápida en zonas afectadas y han registrado al menos 16 infraestructuras dañadas, entre ellas escuelas, supermercados y centros comerciales. Paralelamente, el gobierno filipino ha emitido una alerta por tsunami en varias provincias del sur del país, como Davao Occidental o Sulu, y advirtió que se esperan olas superiores a 1 metro que podrían ser más altas en bahías y estrechos. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, al menos 4 réplicas de entre 5,8 y 6,4 de magnitud sacudieron la isla filipina de Mindanao, provocando irrupciones en el servicio eléctrico y las telecomunicaciones de la región y obligando a las autoridades a suspender las clases en las escuelas justo en el primer día del año escolar 2026-2027. Na lang, tambay lang sir ha, ano lang. Okay. Then tanas sa pikas. Okay, go. Tanaw lang sa building. Gandang view dito. Gandang view dito.